un pequeño currículum de María Laura. Ella es abogada, especialista en Derecho Penal y en Administración de Justicia, ex jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal de la Capital Federal, secretaria de la Asociación Civil Justicia Legítima, socia fundadora de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, coordinadora de la Comisión de Administración de Justicia del Instituto Patria. Así que muchas gracias, María Laura, y después de su presentación vamos a abrir el espacio para las preguntas. Uso esto para grabar. Bueno, perfecto. Agradezco la invitación, agradezco la oportunidad de hablar de los temas que es mi misión divulgar, porque para eso estoy, para eso integro la agrupación que integro, y les agradezco a todos ustedes la presencia acá, un día como hoy tan espectacular, que yo acabo de salir de la playa. Me imagino que ustedes también. Bueno, como contaba ella, yo hoy soy la secretaria de Justicia Legítima y creo que tengo que empezar por ahí, porque no sé si sabrán porque están acá de vacaciones, pero Justicia Legítima acaba de sacar un comunicado en apoyo a la jueza Patricia Guillandú, que fue criticada por el presidente de la Nación. ¿Qué hace el presidente de la Nación cuando critica a una jueza porque no le gusta la resolución que la jueza ha tomado? ¿Está interfiriendo en la actividad jurisdiccional? Pareciera que sí, que no es, digamos, la misma crítica que cualquier otro ciudadano podría hacer en boca del presidente de la Nación no tiene el mismo valor, naturalmente. Pero esto no sería tan grave si la crítica tuviera algún fundamento razonable. Pero la verdad es que a partir de los propios dichos del presidente se advierte que ha sido mal informado y que obviamente ignora bastante sobre los procedimientos que corresponden y que llevaron a la jueza Guillandú a tomar la decisión que tomó. Aclaremos, ella se encontró, primero que nada, Patricia Guillandú no es socia de Justicia Legítima. Así que no es que salimos a defender corporativamente a los amigos, sino que lo que salimos a decir es el presidente de la Nación no debe interferir en la tarea jurisdiccional, y mucho menos sobre bases inexactas. Bueno, ella se encuentra con un individuo al que se le imputa el intento de sustracción de un celular, porque no llegó a sustraerlo, tanto que corrió una cuadra, lo detuvieron, le recuperaron el celular y el damnificado se llevó el celular a su casa. Y a este individuo, que le corresponde como una pena mínima de 15 días por el delito que se le imputa, 15 días de prisión es la pena mínima, que no tiene antecedentes penales en el país, porque en el país no tiene ningún antecedente penal, que sí efectivamente tenía antecedentes penales en su país de origen, pero que pasó migraciones sin pena ni gloria, y esto en todo caso sería responsabilidad del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial, ¿no es cierto? Bueno, pero esos antecedentes no se cuentan como antecedentes judiciales para el derecho argentino. Este individuo, entonces, que no tiene antecedentes penales, que tiene una posible pena de 15 días de prisión, el fiscal le ofrece, o la defensa pide y el fiscal está de acuerdo, someterse a una suspensión de juicio a prueba. A cambio de eso, él tiene que ofrecer reparar el daño. El daño, en realidad, está reparado en el sentido... ¿Tengo que cambiar? Cambiamos de micrófono. Perdón. Bueno, lo separo. Bueno, el daño está reparado porque el celular ya fue devuelto, pero el susto que la persona se llevó amerita algún tipo de reparación, además de pedir disculpas y demás. Y entonces él ofrece 700 pesos por eso. El damnificado acepta esa reparación de 700 pesos, porque si no hubiera aceptado, él no hubiera tenido que pagarlos. Y ante eso, el fiscal de acuerdo, el defensor de acuerdo, el damnificado de acuerdo, el imputado de acuerdo, Guillandú dice, bueno, está bien, vamos a concederle la suspensión de juicio a prueba. Y entonces, todas las partes involucradas en la cuestión están de acuerdo en llegar a una solución de reparación y no a una solución de sentencia condenatoria, y la jueza
lo convalida. ¿Por qué se opone el presidente de la Nación a esta cuestión? Sin embargo, la campaña de ley y orden, la campaña de miedo al delito que se desarrolló a partir de los hechos que damnificaron a Bloomberg, de la muerte del hijo de Bloomberg, llevó a una modificación del Código Penal que arruinó por completo la sistematización del Código Penal, elevando las penas a montos que no tienen sentido desde lo que es la pretensión de reinserción del individuo a la sociedad, porque finalmente las penas en algún momento se cumplen y la gente vuelve. Claro, cuanto más tiempo tarda y menos se trabaja sobre la persona que está detenida, en peores condiciones vuelve, la familia ya ha hecho el duelo, no tiene cómo recibirlo, no tiene cómo aceptarlo, tampoco la comunidad en donde debería insertarse y finalmente lo que toca es la reiterancia. Vuelven a caer en el delito porque es muy difícil sobrellevar la situación del que ha sido condenado y vuelve a la vida civil. Así que, bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad de aclarar este asunto porque además me parece que a lo largo del año vamos a ver de esto. Además, otro componente interesante, ninguno de los diarios que abordó las declaraciones del presidente respecto de la jueza Villandú aclaró de qué se estaba tratando el expediente y qué era lo que estaba pasando. Solo un artículo apareció en El Canciller, que escribe Sol Rodríguez Garnica, que es una periodista de judiciales, donde el asunto está bien explicado. Pero, a ver, es una periodista de judiciales que casi es abogada prácticamente, y que sabe de judiciales lo mismo que puedo explicarle yo a ustedes acá. Pero los demás te dejaron así, informándote. Bueno, pero yo venía acá, no para hablar de esto, sino que la propuesta era si para tener un mejor poder judicial tenemos que hacer una reforma constitucional. Lo primero que tendríamos que pensar es ¿por qué queremos tener un mejor poder judicial? No parece necesario aclarar mucho, ¿no? En principio y básicamente, y hablando de cualquier fuero y de cualquier trámite, un divorcio, un juicio de despido, daños y perjuicios, un desalojo, no hablemos de las causas penales, el problema mayor de la justicia es la lentitud. ¿Ustedes creen que la lentitud de la justicia se podría modificar o sería necesario hacer un cambio constitucional para modificar la lentitud de la justicia? Uno tendría que pensar que eso, o tendería a pensar que eso camina por otros carriles, camina por carriles que tienen que ver con las leyes de organización del Poder Judicial, con la provisión de recursos, con los sistemas informáticos y con el control de la tarea de los jueces. Hablando de esto, ustedes saben que en Bolivia, la República Plurinacional, me entró algo en el ojo, la República Plurinacional de Bolivia ha hecho recientemente una importante reforma en materia de Poder Judicial y llegó a designar todos los tribunales superiores, el Tribunal Agrario, el Tribunal Constitucional y el Superior Tribunal de Bolivia, a través del voto popular. Los jueces en Bolivia son elegidos popularmente. El proceso es interesante, sí. Ya va para la segunda elección, porque además son jueces que son elegidos por un periodo de 6 años y que no pueden renovar su permanencia en los cargos. Se presentan los candidatos, los interesados a ocupar esos cargos, se presentan a un concurso que lleva adelante el Consejo de la Magistratura. Este concurso es un concurso de oposición y de antecedentes, así que hay un examen y además tienen que presentar currículum. Con esto se hace un ranking, ese ranking se ofrece, digamos, hasta un determinado tope, se ofrece a la opinión pública, se exhiben los currículum de los candidatos a la opinión pública, el Consejo de la Magistratura hace, digamos, la campaña. Y sobre eso hay elecciones libres, directas, y la gente los vota. Y de acuerdo a los votos que van obteniendo, se arma la lista y después se designa, y esto es interesante, varón, mujer, varón, mujer, varón, mujer. Además, respetando la plurinacionalidad.
cosa que en Bolivia no es un asunto menor, por la importante diversidad de la composición poblacional. No dio resultado. La verdad que todos teníamos puestas nuestras esperanzas allí y no resultó. En el 2016, García Linera denuncia que fracasó la elección popular de los jueces porque los jueces, una vez electos por este sistema de voto directo, se sentaron en sus sitiales y se convirtieron en los viejos jueces. Porque la corporación te domestica y porque la imagen que todos nosotros tenemos de un juez es de un tipo lento, pausado, tranquilo, alejado del mundanal ruido, no involucrado en cuestiones políticas. Los jueces no hacen política, ¿no? Pero claro, sí. Pero bueno, está la independencia del Poder Judicial de las cuestiones políticas y de los otros poderes, y aún mismo dentro del Poder Judicial. Y entonces García Linera dice, esto no resultó, vamos por la segunda elección. Y en la segunda vuelta, en la segunda elección, y hoy están cumpliendo el segundo mandato, que ya empezó, lo que vamos a hacer es controlar a los jueces. Y vamos a denunciar a los jueces y a los fiscales que en 2 años no lleven el expediente a término. Y entonces uno dice, bueno, claro, es obvio que los jueces deben ser controlados. ¿Por qué no podrían ser controlados? Son funcionarios públicos. Los funcionarios públicos deben ser controlados. ¿Cuándo se controlan los funcionarios públicos? A ver, los legisladores, ¿cuándo se los controla? En la nueva elección, ¿no? El Ejecutivo, ¿cuándo se lo controla? Si renueva en las próximas elecciones. Los jueces, ¿cuándo renuevan? Nunca. Los jueces son vitalicios en nuestro país. Y entonces, esto sí ameritaría una reforma constitucional, porque la permanencia de los jueces en su cargo mientras dure su buena conducta está fijado a fuego en la Constitución Nacional. Igual es modificable. El artículo 30 de la Constitución dice, cualquier parte de la Constitución es modificable. Solo que para poder modificar la Constitución tenemos que tener 2/3 de los miembros del Congreso Nacional. No de los miembros presentes, simple mayoría, 2/3 de todos los miembros del Congreso Nacional. ¿Qué tipo de pactos tenemos que hacer para construir una ley de reforma constitucional que no sea riesgosa si tenemos que contar con los 2/3 de los miembros del Congreso Nacional? Nadie, ningún partido político, cuenta con los 2/3. Para poder sacar una reforma constitucional que no corra riesgo de que bajen algunos derechos y que suban otras cosas y que no te entren sapos, se dice, en el medio, porque los 2/3 de los miembros del Congreso son los que diseñan la ley que va a ser la que habilite la reforma, y lo que figure en esa ley es lo que se puede reformar y nada más. Para eso después se llama una convención constituyente que también se vota, y los convencionales constituyentes están constreñidos a lo que se fijó en la ley de reforma de la Constitución. Eso establece nuestro artículo 30, que es el que establece la reforma de la Constitución. Cuando se hizo esto en el año 90, para la reforma del 94, en la reforma del 94 no se permitía y tocar la parte dogmática de la Constitución, la parte de los derechos. La primera parte, digamos, no la parte donde se habla de cómo funcionan los poderes. ¿Se acuerdan que la Constitución tiene una parte donde dice todos los derechos que tenemos, los derechos del 14 bis, el 14, los derechos de los ciudadanos, los derechos políticos y demás, y después viene poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, provincias. Esta es la parte institucional de la Constitución. La parte que se iba a reformar, según el Pacto de Olivos, era la parte institucional. Ahí entraba el Consejo de la Magistratura, entraba la reelección del presidente, pero la parte dogmática no entró en la ley de reforma de la Constitución. Sin embargo, en ese momento, y esto yo se lo he escuchado decir a Elisa Carrió,
lograron meter en el artículo 75, inciso 22, que es el que rige las funciones del Poder Legislativo, el inciso 22, porque es uno de los incisos del 75, los tratados de derechos humanos, que ampliaron toda la parte dogmática. ¿Cómo lo lograron? Con la artimaña de decir que los tratados de derechos humanos venían a ser, no me acuerdo la palabra en este momento, pero digamos que no modificaban la primera parte, sino que eran complementarios de los derechos consagrados en la parte dogmática. Y eso satisfizo a los convencionales constituyentes. Y no fue así, porque los tratados de derechos humanos son mucho más abarcativos, mucho más específicos y mucho más amplios que nuestra Constitución, que estaba redactada en 1853, 1860, última modificación, porque la que sí hubiera sido interesante era la del 49. Pero bueno, la del 49 fue derogada por un gobierno de facto y nos quedamos con la Constitución del 53-60. Y por supuesto que los tratados de derechos humanos que son posteriores son ampliatorios en muchos sentidos de los derechos consagrados en la parte dogmática. Así que aun cuando se respete la ley de modificación de la Constitución, se corren riesgos. Porque después de obtener los 2/3 de los miembros del Congreso para poder diseñar la ley de reforma constitucional, después hay que votar y elegir a los constituyentes. Y ahí otra vez corremos el riesgo de no tener una mayoría, corremos el riesgo. Cualquiera corre el riesgo, cualquiera, partidos gobernantes u oposición. Todos corremos riesgos, digamos. Y finalmente, designados los constituyentes, que cumplan el mandato. Porque ya sabemos entre nosotros de gente que no ha cumplido su mandato. Vamos entonces a pensar en qué otras cosas podríamos solucionar del Poder Judicial que no tuvieran que ver con la inamovilidad de los jueces, porque hay dos cosas clarísimas. Los jueces son inamovibles mientras dure su buen desempeño y no se les puede tocar el sueldo. Eso, porque las remuneraciones de los jueces son inalterables porque es una forma de controlarlos. Por eso no pagan ganancias. Bueno, es una forma de interpretación que ha hecho la Corte tradicionalmente y como las Cortes son jueces, por eso no pagan ganancias. De cualquier manera, creo eso en algún momento se va a solucionar. Cuando en el 94 se planteó la reforma de los aspectos institucionales de nuestra República, los jueces trabajamos camino de la introducción y la consagración de la institución del Consejo de la Magistratura. Trabajamos muchísimo con eso, un grupo de jueces que hoy prácticamente estamos todos en justicia legítima y llevamos a los constituyentes en Santa Fe todos nuestros proyectos y todos nuestros trabajos y nuestros estudios y finalmente el Consejo de la Magistratura salió con ese diseño extravagante que después tuvo 3 leyes que lo fueron modificando a lo largo de su vida. Y tenemos lo que hoy tenemos. ¿Qué queríamos nosotros? Queríamos solucionar el problema de la asignación del cargo a dedo. Lo que se llama appointed en Estados Unidos, donde además no se hace ningún problema porque los jueces sean designados a dedo. En el sistema federal estadounidense, los jueces son designados a dedo y nadie lo discute. En la Corte estadounidense también. Es cierto que la Corte pasa por el filtro del Senado, digamos, del Congreso estadounidense. Acá también. Acá también los jueces pasan por la Comisión de Acuerdos del Senado y pasaban, antes del Consejo de la Magistratura, por la Comisión de Acuerdos del Senado. Pero acá valdría la pena que yo les contara, a mí me nombraron jueza por primera vez en el año 93, cuando se hizo una modificación del sistema de enjuiciamiento penal, del sistema del sistema federal penal, y se instauró la oralidad. Se crearon de golpe
30 tribunales orales, lo que significaba 90 cargos de jueces, con todos los defensores para esos cargos, con todos los fiscales para esos tribunales, y se abrieron juzgados correccionales, se duplicó la cantidad de juzgados correccionales, se duplicó la cantidad de juzgados de instrucción. En una palabra, tuvieron que nombrar a lo largo de un año 400 cargos penales. Se les acabaron los amigos. No hay tanta gente que haga penal. No hay tantos. Entonces nombraron a cualquiera. Cualquier nombre que acercaban, si tenías título de abogado y pasabas por la puerta, bueno, pero más o menos así. En ese momento me llamaron un día al ministerio, todos los que éramos secretarios y trabajábamos en tribunales, apostábamos a algún ascenso en ese momento, obvio. Un día me llamaron al ministerio y me dijeron que me iban a nombrar jueza correccional. Yo trabajaba en criminal, de correccional, poco. Bueno, sí, lo que dice el código, pero de práctica, porque el oficio de juez es un oficio, no se aprende en la ley. Bueno, y entonces le digo al secretario de Justicia en ese momento, no, a mí me dijeron que en todo caso a mí me iban a nombrar fiscal. No, mire, acá está, usted ve, la vamos a nombrar jueza. Bueno, está bien, era dedo, no había otro sistema en ese momento, año 93. Y entonces me dijo, ¿tiene título de abogada? ¿Lo podrá alcanzar al ministerio? Obvio que yo era secretaria y seguramente alguien había testeado en algún momento que tenía título de abogada. Pero para esa época también nombraron un fiscal sin título. No sé si ustedes lo recuerdan. Bueno, el fiscal, no voy a decir el nombre porque ahora no me acuerdo, pero era hijo de una señora que hacía cartomancia para el presidente de la Nación y lo nombraron fiscal y no tenía título de abogado. No había tiempo ni de testear que la gente fuera abogada. Así era el sistema. Pasabas después por la Cámara de Senadores. Acá hay otra anécdota que merece ser contada, para las mujeres sobre todo. Yo llegué con mi trajecito de abogada, porque las abogadas andan de trajecito. Llegué a la Cámara de Senadores el día que tenía la audiencia con mi trajecito de abogada y mi papá, que estaba feliz y orgulloso, ¿no? Mi marido, que había estado llenado el auto, y mi papá. Y yo tendría 39, 38, una cosa así. Y sí, pero es que era el momento, 400 cargos, no había gente. Y entonces llego y los empleados de la Comisión de Acuerdos del Senado le dicen a mi papá, ¿Garrigós? ¿Usted es Garrigós? Sí, dice mi papá. Claro. Bueno, siéntese acá, por supuesto, porque mujeres. Para ellos era razonable y perfectamente lógico que el Garrigós varón fuera el que fuera a ser promovido a juez. Así que lo sentaron a mi papá en donde iba a hacer la interpelación y después mi papá dijo, yo no soy. Entonces ahí, porque esto es así, hacemos asunciones todo el tiempo, ¿no es cierto? Pero hemos avanzado bastante. Después de eso, las mujeres seguimos creciendo dentro del Poder Judicial. Y entonces, a lo mejor, tendríamos que tener una cláusula constitucional que estableciera que por lo menos en todos los órganos colegiados, la mitad fueran de un sexo y la otra mitad del otro. Después, con el tiempo, yo fui jueza de la Cámara Criminal de Apelaciones y de los 16 jueces, yo era la única mujer. Y después, también por concurso, fui jueza de la Cámara de Casación Nacional y de los 10 jueces, yo era la única mujer. Y son mejores las notas que sacan las mujeres que los varones. Basta ir a ver las promociones y ver que en casi todas las promociones, a lo mejor una no a lo largo del año, las abanderadas son mujeres. Pero en el Poder Judicial, donde el 53% somos mujeres y el resto son varones, a los cargos de jerarquía llegan los varones.
se llama el techo de cristal. Las mujeres llegan a un techo invisible y ahí no superan no pueden avanzar sobre ese techo. Esto pasa en el Poder Judicial y en la mayoría de las actividades económicas y no económicas, en la mayoría de las actividades. Tengo amigas que son empresarias y tienen el mismo problema. Cada vez que van a una reunión de la Cámara Empresaria, son la empresaria. Los demás son varones, ¿no? Bueno, cosas para tener en cuenta. En la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, esto está establecido así y está fijado así. En los cuerpos colegiados, la integración tiene que ser 50% varones y 50%, por lo menos los dos sexos. Y en el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, que son 5 miembros, 3 son mujeres y 2 varones. No estaría mal pensarlo en ese sentido, sobre todo si vemos que tenemos una muerta por día. Y que, ya que estamos en Mar del Plata, a lo mejor esto ayudaría a no tener sentencias de ese nivel de misoginia como el que tuvimos respecto de que sacó el Tribunal Oral de Mar del Plata en el mes de diciembre, ¿no? Que ha sido motivo de crítica a todo lo largo y ancho del país. Bueno, esta sería a lo mejor otra de las razones que podrían justificar el riesgo de una reforma constitucional, al menos en lo que se refiere al Poder Judicial. Otra de las cuestiones que tendríamos que pensar es que el Poder Judicial no está integrado solamente por la Corte Suprema de Justicia, que es la que aparece como cabeza del poder, porque en realidad el Poder Judicial es bicéfalo y debiera estar integrado con 2 cabezas, una administrativa y otra judicial. La Corte sería la judicial y el Consejo de la Magistratura debiera ser la cabeza administrativa del Poder Judicial. Debiera ser el que se ocupara del control de los jueces. Pero a partir del momento en que se creó el Consejo de la Magistratura, se estableció una puja de poder entre los miembros de la Corte y los miembros del Consejo de la Magistratura. En aquella primera composición, el presidente de la Corte, por la ley de creación del Consejo de la Magistratura, era el presidente del Consejo de la Magistratura. Era el doctor Petracchi. Hábil. Pocos jueces tan hábiles políticamente como el doctor Petracchi, con una posibilidad de acumulación de poder que no todos pueden exhibir, que algún senador nuestro puede exhibir. Pero la verdad que el doctor Petracchi, además de hábil como juez y hábil como jurista, hábil como un negociador de poder y un tipo capaz de acumulador de poder, sí. Él ejerció la presidencia del Consejo de la Magistratura con mano de hierro y no se dio un tramo del poder otorgado a la Corte Suprema, ni la superintendencia, ni el control de los jueces, ni el control administrativo, ni el control económico, nada. El Consejo de la Magistratura quedó para pagar los sueldos, pagar la luz, pagar los alquileres, ocuparse de que funcionen los ascensores y hacer los concursos, porque eso obviamente la Corte no lo podía hacer. Los concursos han sido un adelanto, sí. Yo no hubiera sido camarista si no hubiera sido por concurso, porque, digamos, ya no había más esas promociones multitudinarias que me promovieron el cargo de jueza. Y muchísimos compañeros míos no hubieran accedido jamás, muchísimos compañeros muy capacitados, no hubieran accedido jamás a su cargo de juez si no hubiera sido por el concurso. Lo que el concurso garantiza es que estamos hablando entre gente que sabe leer y escribir. ¿No? Título de abogado y algún tipo de capacitación específica para el cargo para el que se proponen. Pues no. El porcentaje de abogados que no integran el Poder Judicial y que acceden al cargo de juez a través de los concursos ha sido, desde la creación del Consejo de la Magistratura, el 6%. Solamente el 6% no es Poder Judicial. Todos los demás somos de adentro. Y ya, digamos, con algún sesgo. Porque una corporación lo que hace es eso, es
formatearte la cabeza, el disco rígido. Pero volvamos a las funciones del Poder Judicial y de cómo se resuelven estas cuestiones. Porque según nuestra Constitución, el Consejo de la Magistratura es el administrador del Poder Judicial. Pero ustedes habrán visto que hay una puja importante por la plata que tiene la Corte puesta en un plazo fijo, que son, no sé si 18.000 millones de pesos o algo, una cantidad impresionante, y que el Ejecutivo le está diciendo usen esa plata para pagar los aumentos. Y la Corte dice, no, dennos a nosotros la plata que nos corresponde por el presupuesto para pagar los aumentos. Porque, a ver, la Corte se reservó para ella la fijación del sueldo de todo el Poder Judicial. Y entonces la Corte dice, bueno, vamos a dar 10% de aumento porque la inflación nos está comiendo el sueldo. Y como los sueldos de los jueces no pueden ser alterados por la inflación, entonces, y como además todo el mundo corre atrás, los empleados tampoco pagamos ganancias ni nada. Bueno. Y entonces el Ejecutivo tiene que librar la partida para poder cumplir con eso. Pero la Corte, entre tanto, ahorra, porque la Corte tiene recursos propios, tiene las tasas, tiene los remates de los bienes que consigna y que decomisa, todo eso mantiene la biblioteca y además incrementa el patrimonio de la Corte. Esto es un diseño que hizo Lorenzetti durante su gestión. Estos poderes que tienen los presidentes de la Corte, que no se resumen a eso, y ahora vamos a hablar de la cuestión que me interesa mostrarles, existen y surgen de acordadas que diseñaron las atribuciones del presidente de la Corte allá por los años 60, época de Onganía. Desde entonces, el presidente de la Corte es el que tiene en sí mismo el control de superintendencia, que es el control disciplinario y de labor, de control de labor de todos los tribunales inferiores del sistema federal. Aclaremos esto. En la República Argentina hay 25 sistemas judiciales diferentes. Hay 23 provincias, cada provincia tiene su sistema judicial, con sus normas, sus designaciones, sus atribuciones. La ciudad de Buenos Aires tiene su propio sistema judicial y el país completo tiene el sistema federal. El sistema federal se integra con los tribunales federales, que hay uno por provincia. Acá en Mar del Plata hay Cámara Federal, Tribunal Federal, juzgados federales, por ejemplo. Y además, en la ciudad de Buenos Aires, los juzgados comerciales, los juzgados civiles, los juzgados de trabajo, los juzgados penales de delitos graves, los juzgados penal económico es federal siempre, los juzgados civiles, comerciales, ya está, y laborales son del sistema de jueces nacionales que integran el sistema federal. Eso todavía no traspasó a la ciudad de Buenos Aires. Están discutiendo plata en el medio, porque es un poco caro, digamos. Nada más de juzgados civiles son 100 y pico de juzgados, edificios, empleados, es costosísimo. Y ahí están. Como la plata no se arregló, ahí está. Pero la justicia penal se ha ido traspasando en cuentagotas, porque el tener la justicia penal es tener el control de la calle, el control de las manifestaciones, el control de los trapitos, aunque más no fuera, digamos. Es el control social. La justicia penal es el control social. Así que la ciudad de Buenos Aires se hizo cargo de parte de los delitos y va ganando en sucesivos convenios, y ya estamos en el tercer convenio, ha ido avanzando con un código generado, un código procesal generado durante la época en que el actual presidente de la Nación era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tiene no solamente este sistema que hoy le critican a Guillandú, sino muchísimos otros sistemas para evitar llegar a un juicio con sentencia condenatoria, promovido por los legisladores de la ciudad, que en su gran mayoría son del partido del actual presidente de la Nación. De manera que, volviendo al principio, la verdad que había mucha mala intención en la crítica a Guillandú,
porque en la ciudad esto es pan de todos los días. Y ellos son los que han promovido ese sistema de justicia penal en la ciudad. Pero volvamos a nuestra reforma constitucional. Estos 25 sistemas judiciales se diseñan cada cual de acuerdo a las características de su provincia. Pero la verdad es que la jurisprudencia importante es la jurisprudencia que va surgiendo de la justicia nacional en materia criminal, en materia civil, en materia laboral. Seguridad social es federal. No hay justicia de seguridad social en el resto del país. Es solamente Cámara Federal. Por eso, por ejemplo, la Cámara de Seguridad Social saca aproximadamente 80.000 sentencias al año. Son 9 jueces. Como ustedes se dan cuenta, 9 jueces nos sacan 80.000 sentencias al año, porque no hay 2 ojos, 2 manos que puedan abarcar esa cantidad de trabajo. No hay forma de que eso salga así. Entonces, ¿cómo sale eso? Sale por delegación. Sale con un montón de secretarios que leen las causas, las acumulan de acuerdo, a ver, esta es por este asunto, esta es por este asunto, esta es por este asunto, esta es por este otro, las van clasificando y entonces sacan la pila de 700. Y el juez firma y confía en que los secretarios hayan hecho bien su labor. Exactamente lo mismo pasa en la Corte Suprema. Exactamente lo mismo. La Corte Suprema saca unas 20.000 sentencias al año. 5. Con el nivel de complejidad de las cosas que llegan a la Corte, además. Y entonces, ¿qué pasa? Tiene un cuerpo de 300 secretarios letrados que son los que hacen esto. Separan la paja del trigo, clasifican, arman las pilas y en una sentada, los martes, se sientan y firman 1.000 y pico de expedientes. ¿Quién distribuye qué se firma, qué no se firma, cuándo se firma? ¿Quién dice esto va para adelante de esta manera? Lo pasamos primero para que lo vea fulano, después para que lo vea mengana, después para que lo vea sutano, porque si lo basamos en ese orden, el voto de fulano va a influir en la cabeza de mengano. Porque esto es así. A ver, si te lo cuenta tu tía es una cosa, si te lo cuenta tu mamá es otra cosa, si te lo cuenta tu hijo es otra cosa, ¿o no? Esto nos pasa a todos. Y mucho más allí donde se sabe más o menos cuáles son las corrientes ideológicas. Son 5, se sabe todo. Entonces, esta distribución y la selección de lo que se distribuye es facultad del presidente de la Corte, desde el año 60, desde aquella fecha. Esto es el poder, porque se elige cuándo, qué y cómo. ¿No? Porque los fallos de la Corte, aunque sean jurídicos, tienen una resonancia política importantísima. Aunque versen sobre cuestiones pretendidamente jurídicas alejadas de la cuestión política, lo que es mentira, obviamente, porque lo jurídico es político. Cuando asumió la presidencia el doctor Rosenkrantz, que deseaba ser presidente, sus colegas advirtieron que estaba ejerciendo la presidencia de la Corte en una forma poco habitual para lo que es el trato de la Corte. En la Corte, ninguno de ellos es amigo del otro, pero jamás se tratarían mal. Y tampoco tendrían un ejercicio irrespetuoso con el colega, porque esto no está dentro de los códigos, digamos, de los códigos de tratamiento. Pero el doctor Rosenkrantz, que venía de la actividad privada, que no estaba domesticado por la corporación, dijo, a este fulano lo he hecho, a este lo paso a tal lado, y eso no les gustó. Y los colegas lo disciplinaron y le quitaron la facultad de distribución de causas y de fijación de agenda. Le exigieron la publicidad de la agenda. Le exigieron el control. Le sacaron el control remoto. Eso es lo que hicieron sus colegas. Una facultad que el presidente de la Corte, como ya les dije varias veces, trae desde siempre. Y ese es el verdadero poder. El poder es
qué trato, cuándo lo trato y cómo lo trato. Si me sacan esto, me están sacando el poder y me convierten en un trámite administrativo, en un trámite exclusivamente judicial. Me quitan el poder del manejo político del tiempo. ¿Qué es lo que pasa en Comodoro Pi? Y entonces ahora volvemos. ¿Por qué Comodoro Pi ejerce esta incidencia en la política argentina? No de ahora, ya viene desde hace tiempo. Porque pueden manejar el tiempo de trámite de sus expedientes a piacere. Y entonces eligen el momento en que resuelven qué. Para eso están sentados arriba de una pila de expedientes que ni siquiera sabemos cuáles son y qué es lo que hay ahí. Y en el momento oportuno el expediente reflota y sale. Seguramente hay un montón de denuncias contra los actuales funcionarios del Poder Ejecutivo que están ahí esperando desembarco. Cuando Comodoro Pi necesite echar mano de esas denuncias, las reflota y ejercen con eso poder. Y entonces, cuando García Linera dice, nosotros vamos a controlar, después de que fracasamos con la selección de jueces por voto popular, porque no nos rindió lo que nos tenía que rendir, vamos a controlar que los jueces trabajen y cumplan en 2 años la tarea que tienen que llevar adelante en cada expediente y que los fiscales no demoren más de 2 años en llevar una causa de acusación, lo que está diciendo es, les vamos a quitar el manejo del tiempo, les vamos a controlar la agenda, vamos a exigirles publicidad y eso es control de gestión. Y eso es la tarea que debía hacer el Consejo de la Magistratura y que no hace porque la Corte hábilmente le recortó funciones. Y hoy el Consejo de la Magistratura, que está hipertrofiado y lleno de empleados administrativos, tiene 8 auditores para todo el Poder Judicial federal. Para todo el país, digamos. Son 20.000 agentes, tiene 8 auditores. Nada, no lo puede hacer. No está diseñado, además, no hay un control. El sistema informático del Poder Judicial que la Corte le compró a una empresa española, pagando $10 millones, y que nosotros podríamos haber hecho acá con toda tranquilidad, porque hay un montón de empresas que pueden hacer software de gestión. Es más, hay empresas nuestras que exportan software de gestión a la India. Así que con haber contratado 2 o 3 ingenieros en informática, el Poder Judicial se hubiera podido hacer su propio sistema informático de gestión de expedientes. Bueno, este sistema informático no puede, sí, pero cargar los datos para que el sistema brinde estadísticas es tan trabajoso que no conviene hacerlo. Entonces no hay estadísticas. Desde el 2012 no hay estadísticas. Y no hay manera de saber si nosotros tenemos un poder judicial capaz de afrontar el nivel de conflictividad que tenemos si no tenemos estadísticas de lo que está pasando. Básicamente porque, así como el sistema de salud, uno sabe que para una ciudad de 200.000 habitantes necesita un hospital y varias salitas en los barrios, y que para un pueblito de 100 habitantes con una salita de primeros auxilios vamos yendo, también para el Poder Judicial uno tiene que tener un diseño de requerimientos y necesidades. Y el aumento poblacional que se ha dado desde 1983, contemos a partir de ahí, no contemos desde antes, contemos desde que somos democracia. Desde 1983 para acá ha duplicado la población del país y no ha duplicado la cantidad de órganos judiciales. Y mantenemos el mismo sistema de tramitación de causas. No hemos cambiado en nada, salvo la oralidad en el fuero federal. Así que, pero en civil, por ejemplo, no ha habido ningún cambio. En laboral no ha habido ningún cambio, en comercial no hay ningún cambio. Tenemos el mismo código procesal, con una duplicidad poblacional que implica un aumento geométrico en la conflictividad.
ni siquiera aritmético. Así que si no vamos a aumentar la cantidad de tribunales, lo que tenemos que cambiar es el sistema de trabajo para poder abarcar ese crecimiento de la conflictividad. Pero bueno, esta posibilidad de quitar el poder de los jueces está estudiada y a lo largo de América Latina, por ejemplo, en el sistema chileno, que es unitario y rige en todo el país el mismo sistema, se lleva a cabo con lo que se llama los colegios de jueces y las oficinas de administración de justicia. La oficina administrativa, la oficina dirigida a veces por un administrador de empresas, a veces por un ingeniero, que es el que va asignando la tarea a los jueces. Y los jueces solo hacen tarea jurisdiccional y no llevan su agenda. Y esto está resultando en control de los tiempos del Poder Judicial. El control de los tiempos del Poder Judicial no necesita reforma constitucional, necesita decisión política. Y es algo que tendríamos que salir a pregonar en la futura campaña política y a reclamar a los partidos políticos para que ofrezcan una plataforma que implique control de gestión del Poder Judicial. Si nosotros los ciudadanos no podemos controlar el Poder Judicial, nunca vamos a tener el Poder Judicial que necesitamos y que nos merecemos. Y el Poder Judicial debe ser no solamente Comodoro Pi, sino el Poder Judicial laboral, comercial, civil, que sirva para consagrar nuestros derechos, que sirva como autopista para que crezcamos en los derechos que tenemos. Por ejemplo, para defendernos de los aumentos de tarifas. Ahora, si quieren arriesgarse a una reforma constitucional solamente para el Poder Judicial, allá vamos. Pero la verdad que hay muchas otras cosas también para hacer antes de la reforma constitucional. Gracias. Muchas gracias, María Laura. Abrimos el espacio a las preguntas. Ahí está María Eugenia con el micrófono. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, duda, para consultarle a Laura? Suponiendo que más allá de esta reforma, esta propuesta que vos hacés sin reforma de la Constitución, suponiendo que uno se embarcara en eso, en la reforma de la Constitución, y que se traspasaran, digamos, dificultades, este acortamiento de los plazos de los jueces, que evidentemente se puede discutir en esa reforma constitucional, va a ser de ese momento en adelante. O sea que, supongo yo, todos los que ya están entronizados van a seguir quedando, ¿o no? ¿No pasa como con la jubilación a los 75? No. Esto es, a ver, el Poder Judicial está integrado por capas geológicas. Cada gobierno va dejando, no hay poder judicial de un gobierno, no existe eso. Esto que se dice el poder judicial kirchnerista, el poder judicial peronista, el poder judicial, no existe. El poder judicial son capas geológicas. Te cuento, experiencia personal. El día que yo llegué por concurso a la Cámara del Crimen, primera mujer en la Cámara del Crimen, había jueces que estaban allí desde la época de la dictadura. Además de eso, estaban los del menemismo. Después llegaron los de, qué sé yo, primero los radicales, después el menemismo, y después llegamos los del concurso, que no respondíamos a un dedo político estricto. El problema es que nosotros para tener un poder judicial no podemos tener los jueces que queremos elegidos exclusivamente. Tienen que ser jueces, los jueces duran mucho tiempo en su cargo, tienen que ser jueces que nos sirvan a todos, no importa de dónde vengan, porque no podemos librarnos de los demás. Es más o menos como nos pasa, el día que haya elecciones en este país y pase lo que pase en las elecciones, vamos a seguir siendo los mismos que somos. Y los 44 millones que somos, vamos a seguir estando viviendo en este mismo país. Y tenemos que estar todos en el mismo barco. Y en el Poder Judicial pasa eso.
es un único barco. No, quizás yo no me supe explicar. No vamos a poder elegirlos. No, está bien, pero modificar el Los plazo jueces en se el que alinean. ejercen. Los jueces se alinean. Enseguida se alinean. En donde hay control, responden al control. Claro. Esto es así como en cualquier otra corporación y en la policía, en todas partes. A ver, ¿qué tipo de represión policial había en el gobierno anterior? Había una orden política de que no hubiera represión policial. Y no había. Había, por supuesto, el control policial de la calle, pero no gatillo fácil. No había permiso para el gatillo fácil. Lo mismo pasa con los jueces. La ANSES anterior funcionaba con controles de tiempos de los empleados del ANSES, había control de trámite, el trámite tenía que salir en 3 meses y más o menos el asunto se iba cumpliendo. Después se desbarrancó, hoy ya estamos otra vez año y medio para conseguir un trámite jubilatorio. La gente se alinea, hay que controlar. Perdón, me olvidé decirles otra cosa respecto de la Corte. Hablando de los 300 secretarios, obviamente los 300 secretarios son expertos cada uno en su tema y son toda gente muy capacitada, ¿no? Están también, son capas geológicas, han ido quedando. Y hay gente que ha hecho toda su vida en la Corte. Y la verdad es que los 5 jueces que integran la Corte no manejan todas las materias, todo el derecho. Es imposible. Nadie sabe todo con el nivel de profundidad que hay que saber las cosas en una resolución de Corte. Así que una propuesta es ampliar la Corte a 9 salas, u 8 salas, o 7 salas, dependiendo, habilitar entonces la creación de 3 cargos por sala, 7 por 3, 21 cargos, de 5 a 21, y entonces el poder de la Corte se diluye en 21 personas. No es lo mismo. Eso se puede hacer por ley, no necesita reforma constitucional, porque la distribución de tareas de la Corte depende de una ley. Por supuesto que la Corte, los pleitos entre provincias, los pleitos con embajadores, eso está fijado en la Constitución, sí, pero eso no sería modificable ni sería de interés para modificar. Pero sí, la composición de la Corte podría ser interesante modificarla. Y en ese caso, cuando entraran las cuestiones constitucionales de verdad, los 21 tendrían que intervenir. Porque cuando los jueces de la Corte intervienen en una cuestión comercial o en una cuestión civil o en una cuestión laboral, lo que están haciendo no es control constitucional, lo que están haciendo es casación de derecho ordinario. Están revisando las sentencias que dictan en La Rioja en materia civil o que dictan, ahí llegaron mis nietas, o que dictan en Misiones en materia comercial. Y dicen, no, esto está muy loco, muy mal, no va con el Código Civil, no va con el Código Comercial, y lo revisan. Actúan como última instancia. Eso no es la última misión de la Corte, no es la misión que la Constitución le da a la Corte. Esa misión de casación, la Corte se la ha apropiado pretorianamente y la ha diseñado a través de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia. Cuando a la Corte le parece que se les fue la mano en algo, dice esto es arbitrario y mete la mano. Esa elección es lo que Rosenkrantz perdió para la presidencia de la Corte. Hola, buenas tardes. Bueno, un poco como está planteada toda la charla y lo que está pasando es como medio un bajón todo, ¿no? No es un bajón. Hay que tomar conciencia de dónde estamos parados y salir a pedir. Ese es el y a problema. cuestionar. Es y vamos que no por se eso. sale, es que no Bueno, hay que eso salir. es otra cuestión. Yo no manejo las campañas políticas, pero yo como ciudadana quiero otra justicia y puedo tener otra justicia. Puedo tener otro poder judicial. Vamos por eso.
Pero yo te pregunto, por ejemplo, porque yo veo algunas sentencias ahora de la Corte que son todas a favor de las grandes empresas por Sí, mi trabajo, ¿no? sí. Pero es una cosa asquerosa ya. Sí. Incluso que llegan a la Corte cosas de honorarios de profesionales y que la sentencia es en contra del profesional y a favor de las grandes empresas, cosas que nunca vi en mi vida. No, nunca habían pasado. Nunca habían pasado. Yo- Ir a la Corte hay- por un honorario, por bueno, ejemplo, ¿no? conozco un caso, pero una cosa increíble. Sí. Sí, incluso Bueno. le están pidiendo que devuelvan honorarios pagados. Yo veo Ay, cosas Dios raras. mío, Sí, sí, sí. eso es tremendo. Sí, que devuelvan los honorarios. Bueno, pero una pregunta así medio como a lo bruto. ¿Y cómo sacamos a la lacra que tenemos? Digo, ¿por qué no puede llegar un gobierno te de digo, mano dura y saco a todos? Bueno, Listo. esa es una opción. Porque son Pero para eso, golpistas. a ver, ¿quién tiene el poder Bueno. de poder poner los jueces en comisión? Alfonsín no pudo. Alguien tiene que- Alfonsín, piensen eso, ¿eh? El cambio brutal que significó en nuestro país la asunción de un gobierno democrático en el 83. No pudo. No pudo poner los jueces en comisión. ¿Qué tuvo que hacer Alfonsín para sacarse de encima a los jueces de la dictadura? Ofrecerles una ley jubilatoria que era una ganga y regalarles una jubilación a los tipos de 40 años para permitirles además ejercer la profesión jubilados. Y entonces así le dejaron los huecos y pudo nombrar gente. No sería lo mejor. Yo insisto, empecemos a controlar y al que no cumple con su tarea, pues entonces, a ver, juicio político. Pero controlemos a los jueces, al Consejo de la Magistratura. A ver, se puede. En principio, los órganos de control debieran funcionar y no están funcionando. Y el Consejo de la Magistratura no está funcionando. Así que ahí tendríamos que ir a atacar, en principio, me parece. Sí. Entre las cosas que habría que modificar, ¿no crees que habría que modificar el control de constitucionalidad difuso? Bueno, sí, la verdad que sí. Esto es una locura. Lo que pasó con la ley de medios, de que un juez de una localidad de 500.000 habitantes, no, qué sé yo, o menos, te pueda declarar la inconstitucionalidad de una ley que tenía 2 años de tratamiento, sí, es una locura. Eso, pero tampoco necesita una reforma constitucional totalmente. Se podría pensar, y ahí podríamos pensar sí en algún tipo de modificación. La ciudad de Buenos Aires tiene un sistema que se llama de reenvío. Cuando se plantea la inaplicabilidad de ley por choque con la Constitución, se puede ir directamente, en forma directa, al Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, plantear la inconstitucionalidad de la ley y si el tribunal considera que la ley es inconstitucional, la devuelve a la legislatura para que la legislatura la ratifique o la rectifique con las observaciones. Si la legislatura la ratifica, la ley sigue para adelante. Y entonces, y acá está lo interesante, el poder de decir qué es el derecho por el que me voy a regir vuelve al legislativo, que es el órgano más representativo, y sale de la esfera judicial para que no sea el poder contramayoritario, el poder judicial, el que decida cuál es la ley de la República. Así que los sistemas de control constitucional son interesantes, pero hay que pensar que no puede ser un tribunal de 5 miembros el que decida qué es lo que dice la Constitución, cuando nosotros tenemos los elegidos directamente por nosotros diciendo otra cosa. Los argumentos de la causa Rizzo no tienen asidero real en el texto constitucional, pero toda la corporación, los abogados y los jueces se oponían a que la selección de los miembros del Consejo de la Magistratura, no de los jueces, los miembros del Consejo de la Magistratura, fuera a través del voto popular. El kirchnerismo en el 2013, sí. No se sacó de encima los servicios de inteligencia. Cuando quiso hacerlo ya no pudo, me parece que ya no pudo. Sí, ya era tarde, porque en la primera etapa
coqueteó, como todos los gobiernos, con los servicios de inteligencia, porque la designación de jueces siempre ha tenido interferencia de los servicios de inteligencia, muchísimo más los jueces federales, y coqueteó pretendiendo pactar, digamos, llevarse bien. Lo mismo que venían haciendo los gobiernos anteriores, desde la asunción de la democracia hasta el 2003. Y después, cuando tuvo poder, porque al principio recuerden 22% de los votos, ¿no? Cuando tuvo poder para poder hacerlo, ya no pudo. Hoy yo estaba leyendo el libro de Pablo Dugan sobre la muerte de Nisman y estaba justamente leyendo la resolución de Ercolini que declara que la muerte de Nisman es un homicidio. A Ercolini lo nombró el gobierno kirchnerista, juez federal. Esa resolución es un desastre, es horrible. Yo he visto la causa, me ha tocado intervenir en la causa. Esa resolución no tiene asidero en las pruebas objetivas del expediente. Bueno, fue eso. Creo yo que fue eso. A mí me parece que... a ver, yo pienso así. Necesitamos una reforma de la Constitución. ¿Por qué necesitamos una reforma de la Constitución? Porque estamos ante un elemento que antes no teníamos, que es una política de Estado de parte de Estados Unidos, de dar golpes de Estado a través del Poder Judicial. En nuestro país lo intentaron. Bueno, no solo tenemos lo de Nisman, sino teníamos que leyes como la Ley de Medios, que se discutió, que se aprobó, te la volteaba cualquier juez de pueblo, como bien se vio acá. Entonces, si nosotros no hacemos esa reforma de la Constitución y no la promovemos, vamos a tener el mismo problema. La figura, recuerden ustedes, la figura con que asume Macri al lado de él era Lorenzetti. Jamás hubo un presidente de la Corte Suprema en la asunción de un presidente. Si perdían esa elección, le iban a declarar ilegal. Y nosotros íbamos a tener la situación que tiene parecido a Venezuela u otros países que han dado golpe de Estado. Si no podemos hacer eso, el campo popular no va a poder gobernar en Argentina. Y estamos hablando de uno de los poderes que, según las encuestas, es el poder peor visto de la Argentina. Si no lo hacemos nosotros, la hace la derecha, como en Hungría, Yo igual, no que quiera desanimarte, pero en Ecuador hicieron la reforma constitucional. En Ecuador lo hicieron y acá estamos. Y no saben las cosas innovadoras que habían hecho en el Poder Judicial. Habían modificado la tarea de la Corte, estaban ejerciendo control sobre los jueces. Y hoy, ¿saben lo que está pasando en Ecuador? Cambiaron el Consejo de la Magistratura de un plumazo y lo reemplazaron por un órgano nuevo con otros integrantes que controla la tarea de los jueces. Y cuando no les gusta la sentencia, les ponen multas. Y las multas son de $1000 sobre el sueldo de los jueces. Y como los jueces no pagan las multas porque están en contra de ese órgano creado así, puesto por arriba del Poder Judicial, entonces les embargan los sueldos. Y les están embargando los sueldos a los jueces de Ecuador, que están resistiendo. Igual, ¿cuánto van a resistir? Porque finalmente los jueces son empleados estatales, viven del sueldo. Y tienen buen sueldo, es cierto, pero cuanto mejor sueldo tenemos, esclavos sos del sueldo. ¿No? Como los que son esclavos de la tarjeta de crédito, digo. O sea, a mí me parece que hay dos aspectos que uno sería, y vos mismo lo mencionaste en la charla, que tiene que ver con la decisión política. ¿No es cierto? O sea, podemos tener distintas estructuras judiciales, pero hay muchas cosas que están mediadas por la decisión política. Pero me parece que también podemos pensarlo desde, digamos, haciendo la cosa contrafáctica en el pensamiento, si durante todo este tiempo con este sistema y hubo distintos gobiernos con distintas intenciones
distintos proyectos, no se modificó, a mí me parece que es necesaria una reforma constitucional. Porque me parece ya también como un signo de los tiempos que uno de los tres poderes, un poder donde prácticamente nadie es elegido democráticamente, donde popularmente no hay incidencia y donde los cargos son vitalicios, eso por lo menos hay que revisarlo, digamos, porque por más que toda la estructura tenga que ver con la decisión política del proyecto del gobierno, hay cosas que pueden facilitar o cosas que pueden entorpecer. Me parece que está bien, que uno puede pensar que a pesar de eso, como decís, en Ecuador pasa lo que está pasando, en Bolivia, pero creo que uno, como digamos, como decía Surele, tiene que apostar a contar con herramientas que a uno le faciliten. No creo que sea demasiado auspicioso que esto se siga manteniendo con esta estructura. Los riesgos siempre están y yo pienso que hay que correrlos. Cuando las cosas no cambian, hay que correrlos, los riesgos, porque o sea, es como que ya la historia la tenemos. O sea, esto no cambió. Yo estoy de acuerdo. Entonces, además, los riesgos hay que correrlos. Quizás. Yo estoy trabajando en una. A ver, hay un foro que se llama el Foro para una Nueva Constitución, que funciona como la jabonería de Vieites en la casa de Zaffaroni. Y allí estamos todos trabajando. Y yo estoy trabajando allí, porque en materia de Poder Judicial. He sido convocada y estoy trabajando, pero no creamos que nosotros primero que lograr reformar la Constitución va a ser muy difícil, porque hay que tener mucho poder y mucho consenso para avanzar en el camino de una reforma constitucional. Entre tanto, algo hay que hacer y hay muchas cosas para hacer en el Poder Judicial y la reforma constitucional no es la panacea universal, porque los ítems que uno puede tratar en un nivel constitucional, el control de constitucionalidad, por ejemplo, la paridad, por ejemplo, los cargos vitalicios, por ejemplo, no son, en definitiva, lo que significa hoy lo más grave, que es la lentitud. Porque es cierto que Comodoro Pi es un drama, pero el problema del obrero despedido no pasa por Comodoro Pi. El problema del desalojo no pasa por Comodoro Pi. El accidente de tránsito no le interesa a Comodoro Pi. Y esa gente no tiene un poder judicial a donde ir a reclamar. Coincido plenamente con lo que decís de la lentitud del Poder Judicial. Pero ¿qué hacemos con los tipos como Ercolini? Es decir, que... Control de la agenda. Sí, pero ¿cuál es la sanción que tiene? Bueno, si usted no cumple los términos procesales, ¿por qué los jueces no van a tener términos? A ver, no entiendo. Los jueces no tienen términos. La Corte no tiene términos, las cámaras federales no tienen términos, la Cámara de Casación. La Cámara de Casación se ha convertido en un estacionamiento de causas. Como estrategia defensista, yo firmo abajo si yo fuera defensor. Menos de 4 años no tardan en tratarte el asunto. Yo digo Entre tanto, las causas prescriben. ¿viste? Yo digo los fallos aberrantes, donde ya no es una cuestión de lentitud. El Poder Judicial se alinea inmediatamente, reconoce los aires. Esto cualquiera lo puede ver. Basta leer los fallos. Uno puede ir leyendo el hilo político a través de las resoluciones judiciales. Pero más allá de que se vayan alineando, no hay ningún tipo de sanción, digamos, de cumplimiento efectivo o una suspensión o algo que... Pensemos en Bonadío, ¿no? Claro, bueno. Por ejemplo, que Sí, sería por sencillo. supuesto. Bueno, sí. 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 Digo, todo con otro poder político, yo pienso Bonadío el Consejo de la Magistratura haría una revisión de alguna de las denuncias que hay en su contra, que las debe haber en cantidad. En cantidad siempre las hubo. No en este gobierno y en cualquier gobierno ha habido denuncias contra el juez Bonadío y contra varios de los jueces federales de Comodoro Pi.
El Consejo de la Magistratura no les da el mismo tratamiento que les da, por ejemplo, a las denuncias contra Arias Giver, Y que es el juez laboral que avaló la paritaria bancaria, aclaro. Actualmente lo que contabas de Petraki, que había tomado el poder del Consejo de la Magistratura. Yo me saco el sombrero con Petraki porque tiene unos fallos espectaculares. Y a su vez que era miembro de la Corte. ¿Eso, digamos, ya logró separarse o sigue? Sí, hay una modificación y hoy el presidente del Consejo de la Magistratura no depende de la Corte y no está vinculado. Pero el Consejo de la Magistratura nunca recuperó su poder de liderazgo del Poder Judicial. Se convirtió en un pagador de sueldo. El 99% del presupuesto del Consejo de la Magistratura se va en sueldos. Así que, por ejemplo, capacitación de los jueces. Ahora con la ley Mariela, la ley que obliga a capacitar a todos los funcionarios públicos en cuestiones de género. ¿Con qué plata lo va a hacer el Consejo de la Magistratura eso? Hay que contratar gente que dé esas capacitaciones. Respecto de eso, yo creo que incluso las cuestiones de género hoy todavía son privativos de algunos que saben de qué están hablando. No todo el mundo sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de género. Y la verdad que así como, viste, en una causa donde tenés un imputado chino, te traes un traductor chino porque si no, no te entendés, en las causas donde hay cuestiones de género de por medio, uno tendría que tener un experto que le hiciera la otra lectura. Pero bueno, porque todavía no estamos todos compenetrados como para poder decir, yo entendí esto. Muy bien, vamos con la última. Y yo muy contento, no quiero dar mi opinión, pero sí en el tema de haber escuchado tantas veces hablar del control de gestión. Y más en una organización como esta, integrante del movimiento cooperativo de crédito, que justamente basa su funcionamiento en los comités de autocontrol que tienen cada una de las comisiones asociadas en las 200 y pico filiales a lo largo y ancho del país. Recordemos que uno de los, iba a decir imperio, que lo parió, cómo entra la penetración, ¿no? Uno de los sistemas políticos que avisoraba como salida para la humanidad cayó fundamentalmente por la no participación ciudadana y que no hubo control de gestión. A mí la pregunta que me lleva a esto del control de gestión es que, a ver, ¿qué rol puede jugar el pueblo? ¿Es una excepción ese control de gestión que hizo por el 2x1 que le hizo dar marcha atrás a la Corte Suprema? Eso fue un movimiento fantástico, ¿no? Me parece que uno podría decir a partir de eso que nuestra democracia tiene algunos puntos fundantes. Yo creo que la escuela pública primaria y el y el nunca más son como bases fundantes de nuestra opinión personal. Pero sí, esto fue un control de gestión. Lo que pasa es que en el nivel de sofisticación jurídica que tendríamos que estar hablando para tener control de gestión de todos los fueros, esto no es viable, no es posible. Ese tipo de movilización permanente no se puede lograr y finalmente nos agota. Así que hay que pensar en sistemas y organismos de control que sean eficaces y que no impliquen que dejemos nuestra vida ciudadana en aras de control del Poder Judicial. Por lo pronto, los ciudadanos no van a los juicios orales. Yo he sido jueza oral años de años y en las audiencias del juicio viene la víctima, viene el imputado, la madre, la mujer del imputado y nadie más. Los juicios orales no tienen público. Algunos juicios lo tienen. Los juicios de lesa humanidad han tenido algún público y la función de divulgación, la función, digamos, hasta profilaxis, respecto de los delitos que allí se estaban ventilando, ha sido muy importante. La publicidad de los juicios es muy importante. Los juicios por jurados es una forma de participación y para mí la mejor forma de participación ciudadana, pero no es la solución total. Ahora vamos, en la ciudad de Buenos Aires se están desarrollando en los juzgados civiles algunos pilotos de oralidad civil. La oralidad es mejor sistema que el expediente escrito, porque por lo pronto las partes le ven la cara al juez y el juez a las partes. Ya esto es, digamos, es más difícil
Trabajar sin que te importe la persona si la conoces, si la viste, pero además la oralidad implica la inmediación, no solo física, sino temporal. Yo no puedo demorar 4 años en dictar la resolución de la audiencia que tuve hoy, porque después me olvido y la tengo que volver a escuchar si la grabé. Y entonces duplico mi tiempo de trabajo. Así que la inmediación temporal también ayudaría. Bueno, hay sistemas de trabajo mejores que el que tenemos, pero la verdad que el ojo del amo engorda el ganado, hay que controlar. Nuevamente muchas gracias a todos por participar.